Buenas tardes, queridos asistentes. Para la siguiente ponencia tendremos a la conferencista Echavarría de Michelis, Micaela. Entonces, doctora, el espacio es todo suyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Echavarría de Michelis Micaela. Yo pertenezco al servicio de neurocirugía del Hospital Petrona Villegas de Cordero, que es en provincia de Buenos Aires. Soy médica residente de dicho servicio. Hoy les quiero hablar un poco acerca de las neuroinfecciones, fundamentalmente haciendo hincapié en aquellas que son de tratamiento quirúrgico, ¿bien? Como características generales, es decir, cosas que comparten en común todas estas patologías, como una urgencia médica, es decir, todas aquellas infecciones del sistema nervioso central son, por su naturaleza del tejido en donde afecta, que es el sistema nervioso central, son graves. Siempre hay que pensar que todo proceso infeccioso que a nivel del encéfalo genera un aumento de volumen puede producir hipertensión con daño neuronal, alteración de la perfusión tisular, llevar incluso hasta herniaciones cerebrales, y todos estos son cuadros graves, por lo tanto tienen que ser atendidos con urgencia. Por otro lado, están asociados a una alta mortalidad, y esto se debe en general a que el diagnóstico es tardío, y principalmente porque cursan con signos y síntomas que son inespecíficos. Entonces, cuando ya llegan a la consulta, por lo general estas patologías ya están avanzadas e instauradas. Pero gracias a todos los nuevos antibióticos y el gran espectro que pueden cubrir, se pudo lograr reducir en los últimos años la morbilidad fundamentalmente, es decir, todas las complicaciones. Por otro lado, las etiologías de las neuroinfecciones pueden ser bacterianas, virales, parasitarias o fúngicas. En la mayoría de los casos tienden a ser bacterianas. La tomografía y la resonancia la destaco porque son los métodos de elección que vamos a utilizar para poder determinar de qué se trata la patología, planificar la vía de abordaje y estudiar con precisión la localización y la extensión de las mismas. Y finalmente tener en cuenta que el pronóstico de estas patologías depende directamente del diagnóstico precoz que hagamos, del estado neurológico inicial con el que ingresa el paciente y de la terapéutica que vayamos a instalar. Estas son algunas de las neuroinfecciones. Marqué las principales, las que fundamentalmente se ven en la práctica quirúrgica. Vamos a hablar de absceso cerebral, empiema subdural, absceso epidural cerebral, absceso epidural espinal, osteomielitis de cráneo y algunas infecciones parasitarias. Vamos a comenzar a hablar del absceso cerebral. Se dice que el absceso cerebral es aquella infección intraparenquimatosa que en su evolución va a producir una necrosis del tejido nervioso creando una cavidad. Es decir, es una colección purulenta en una cavidad neoformada. La propia infección es la que genera la cavidad. Esto es muy importante porque esa es la diferencia entre absceso y empiema. El absceso se forma en una cavidad neoformada, mientras que el empiema es en una cavidad preformada, es decir, que ya existe anatómicamente. Como características generales de los abscesos cerebrales, se pueden manifestar a cualquier edad, pero es más frecuente en los extremos de la vida. Pueden ser únicos o múltiples, que esto varía según el foco del cual provenga. Los únicos tienden a venir por contigüidad y los múltiples por vía hematógena. Y su principal localización es supratentorial, es decir, que están por encima de la tienda del cerebelo. Ocupan lo que sería el cerebro. Esa es la principal localización, pero también puede haber casos a nivel del cerebelo e incluso en el tronco cerebral. Esa es la localización en orden de frecuencia, fundamentalmente a nivel frontal, temporal y frontoparietal, y luego los otros son menos frecuentes. Las vías de diseminación pueden ser por contigüidad, hemáticas o secundaria a traumatismo o posquirúrgicas. La más frecuente de todas es por contigüidad, es decir, un proceso infeccioso que esté cercano al parénquima encefálico. Por lo general, la causa más frecuente son las sinusitis. Le sigue en segundo orden las otitis o infecciones de las celdillas mastoideas. Como vías hemáticas hay que considerar siempre a la vía pulmonar como la principal, por ejemplo, por abscesos pulmonares, por bronquiectasias, cardiopatías también, endocarditis, y secundarias a TEC o posquirúrgica también es una causa que se tiende a ver con frecuencia.
En cuanto a los microorganismos que producen los abscesos, predominan los estreptococos anaerobios. Acá se los dividí en aquellos que afectan a pacientes inmunocompetentes e inmunodeprimidos. Inmunocompetentes generalmente estreptococo y estáfilo, y en los inmunodeprimidos siempre hay que pensar en gérmenes que sean atípicos, nocardia, listeria, parasitosis como sea la toxoplasmosis, criptococosis, que ya la vamos. Y hay que pensar que un 25% de los casos los cultivos son estériles, lo cual no descarta que esté la infección, pero bueno, es un hallazgo que se puede encontrar. Este es un artículo que me pareció bastante interesante, es una revisión bibliográfica publicado en Washington, en la cual se hizo una revisión de los abscesos cerebrales. Se estudió absolutamente todo, características generales, tratamientos, resultados. Y acá se planteó un cuadrito que lo puse como para que lo puedan ver, en donde se ve cómo, según la vía en la cual se genera el absceso, la vía de contagio, ya sea por contigüidad o hemática o postraumática, es el germen que va a estar asociado. Esto es muy específico y por lo tanto también tiene tratamiento antibiótico específico según la zona de la que provenga y el microorganismo que lo afecte. Otra característica a tener en cuenta de los abscesos es que tienen estadios evolutivos, son estadios histológicos de cómo se va formando el absceso. Esto es importante a la hora de poder establecer las diferencias imagenológicas, porque dependiendo de en qué estadio esté el absceso es la manera en la que lo vamos a ver, y también según esto es la terapéutica a aplicar. Por lo general, al hablar de abordajes quirúrgicos, por ejemplo, de hacer una exéresis del absceso, es ideal que se encuentre en estadios ya avanzados, con formación de la cápsula tardía. Entonces tenemos el primer estadio, que es una cerebritis precoz, es decir, es el inicio del proceso infeccioso y de la inflamación. Se genera entre el primer y el tercer día. Como vemos, va a haber inflamación precoz, generalmente bien periférica. Pueden haber signos de necrosis, pero muy mal definida, y comienza a producirse el edema. Ya en la cerebritis tardía, que es entre el cuarto al noveno día, ya empieza a aparecer necrosis, pus, y es la etapa de máximo edema. Eso se puede ver imagenológicamente en una tomografía y una resonancia, que ya lo vamos a ver más adelante. La cápsula precoz, que es entre el 10º y el 13º día, ya se comienza a formar la cápsula y se nota bien claramente un centro necrótico. Y frente a la cápsula tardía, que es ya prolongado de la segunda semana, se forma la cápsula bien consolidada, la necrosis empieza a disminuir, al igual que el edema, y esta es la etapa ideal como para poder abordarlos quirúrgicamente. En cuanto a la clínica neurológica, se dice que los abscesos tienen una tríada característica, pero sin embargo no se presenta siempre. Esta tríada es fiebre, cefalea y déficit focal. Algunas cositas puntuales. La fiebre por lo general tiende a ser baja e intermitente y se presenta en el 50% de los pacientes. La cefalea en comienzo tiende a ser hemicraniana, pero se puede hacer holocraniana. Es una cefalea progresiva que no responde a analgésicos. Y el déficit focal depende de la zona en donde esté el absceso. Depende si agarra o no áreas elocuentes. Se puede manifestar con déficit sensitivo, motor. Pueden desarrollar algún síndrome lobar, que se denomina, y además pueden estar asociados a convulsiones, signos de hipertensión endocraniana por el efecto de masa y en algunos casos también rigidez de nuca. El tiempo de evolución de esta clínica por lo general es entre 2 a 4 semanas. El diagnóstico de los abscesos se basa, además de los datos clínicos que son fundamentales, las imágenes. Las imágenes son esenciales, tomografía y resonancia con y sin contraste. Y el estudio bacteriológico, que es el cultivo del material, que lo vamos a extraer a través de la muestra quirúrgica. Este es el que nos va a dar el diagnóstico del germen y ahí poder establecer la terapéutica antibiótica determinada, ¿bien? En tomografía, ¿cómo vamos a ver estos abscesos? Acá estamos viendo una tomografía hacia la izquierda sin contraste en un corte axial y hacia la derecha es una tomografía con contraste. Acá podemos ver que es una lesión, si la llegan a reconocer, está a nivel temporal derecho, tiene un centro hipodenso respecto al parénquima, puede ser hipo o iso,
Y a la administración de contraste vemos que realza periféricamente, ¿bien? ¿Ven esa hiperdensidad? Bueno, ese es el realce. Y se acompaña de edema perilesional. No sé si pueden ver mi cursor, pero es esta imagen que se ve hipodensa. Esto se denomina edema vasogénico y que es el responsable de generar justamente el efecto de masa y desplazar estructuras cerebrales. En la resonancia, acá podemos ver, también se va a ver, vamos a ir por orden de arriba hacia abajo y de izquierda hacia derecha. La primera en corte axial es una tomografía, una resonancia, perdón, en secuencia T1, en la que se ve una imagen hipointensa en relación al parénquima, realza la administración de contraste periféricamente. Ya en T2 se va a ver de manera hiperintensa, acá vemos este centro más blanquecino, y periféricamente va a ser hipointensa, que esto sería la cápsula del absceso. Y en el FLEAR, que es otra secuencia que se estudia en la resonancia, realza la difusión, es decir, lo vamos a ver que se tiñe, digamos, así de blanco. La resonancia es el método ideal porque nos permite evaluar perfectamente la extensión, la localización y también planificar el abordaje. En cuanto a diagnóstico diferenciales, desde el punto de vista clínico, se puede hacer diagnóstico con cualquier neuroinfección en aspectos generales, empiemas, meningitis, meningoencefalitis, y desde el punto de vista imagenológico es importante hacer diagnóstico diferencial con tumores primarios. Hay algunos linfomas o gliomas de alto grado que comparten similitudes en las imágenes, también con metástasis, toxoplasmosis, esas serían las más frecuentes. El tratamiento es tanto médico como quirúrgico. Lo ideal es combinar ambos. Ya vamos a ver algunas excepciones puntuales. Dentro del tratamiento médico, por supuesto, los antibióticos como eje, y dentro del quirúrgico tenemos dos grandes opciones. Realizar una punción aspiración de la lesión o abordarlo mediante una cirugía convencional, es decir, mediante una craniotomía con extirpación de la lesión. Como tratamiento médico, de manera empírica, en cuanto a los antibióticos, se tiende a utilizar la combinación de vancomicina con metronidazol y cefalosporina de tercer grado. Por lo general se utiliza la ceftriaxona. Son tratamientos largos, muy prolongados, entre 6 a 8 semanas endovenosa, a la cual le sigue un periodo bioral de 2 a 3 meses incluso. Y en caso de que no respondan a esta terapéutica, se tiende a agregar anfotericina cuando se sospecha de que hay una infección fúngica agregada. Los corticoides es un tema controvertido, ya lo vamos a ver en un artículo, pero están indicados cuando se comprueba imagenológicamente que el absceso genera edema y efecto de masa. Y los anticonvulsivantes se pueden utilizar incluso hasta un año o dos, porque es una de las principales complicaciones con las que quedan los pacientes. Este es un artículo que se hizo un metaanálisis respecto al uso de los corticoides en los abscesos. ¿Cuál es el tema? Hay diferentes corrientes, hay escuelas que sostienen que hay que limitar el uso de corticoides porque retrasan la formación de la cápsula y disminuyen la absorción de los antibióticos. Pero por otro lado, el corticoide es la medicación ideal para combatir el efecto de masa que genera el absceso. La principal causa de muerte de estos pacientes es por la hipertensión endocraniana. Entonces, se logró demostrar mediante este metaanálisis que el uso de la dexametasona, que es el corticoide más utilizado, no genera un aumento de la mortalidad. Por lo tanto, hay que utilizarlo, ¿sí? No hay que tenerle miedo a los corticoides, pero siempre y cuando se compruebe que haya efecto de masa y edema asociado. Esto nos va a reducir la mortalidad del paciente. Las técnicas quirúrgicas que generalmente utilizamos para los abscesos es, por un lado, la punción aspiración guiada por estereotaxia. Esto se trata, ya lo vamos a ver más adelante, nosotros le colocamos al paciente un marco de estereotaxia y posteriormente utilizamos el tomógrafo para marcar mediante una serie de coordenadas cuál es el punto exacto donde se encuentra el absceso y luego ingresar con la aguja. Ahí confeccionamos
seleccionamos el marco, las medidas que hicimos previamente en tomógrafos, son ejes que se tienen que coordinar perfectamente como para ingresar al punto exacto, bien, y se ingresa, se hace lo que se dice un orificio de trépano, perdón, acá no está visto, pero se hace un orificio de trépano para generar la apertura ósea y por ahí se ingresa con esta cánula, si la pueden ver, al centro del absceso y luego con una jeringa se procede a absorber, ¿sí? Por lo general también se puede complementar con irrigación de solución fisiológica o de antibióticos, algunos utilizan eso. ¿Cuál es el tema de las biopsias estereotácticas o por estereotaxia? Es que si bien es un método mínimamente invasivo porque no transgredimos demasiado el parénquima, hay riesgo de que no se logre resecar completamente el absceso porque no estamos teniendo una vista macroscópica del absceso. Bien, si bien vamos al punto exacto, pero puede ser que queden restos y esto se traduce en mayor riesgo de recidiva o de reintervención para volver a sacar la lesión que quedó. Bien. Por otro lado, podemos también utilizar lo que es la cirugía convencional, es decir, se hace una craniotomía para ingresar directamente al parénquima encefálico y ahí sí vamos a poder observar bien el absceso. Lo podemos hacer con guía estereotáxica, sería lo ideal porque nos localiza, nos precisa y luego nosotros ingresamos para hacer el abordaje. Acá vemos un paciente en la cual se le hizo una incisión ya de piel con la craniotomía, luego se eleva esta plaqueta ósea, se hace la apertura dural y ahí se ingresa para hacer la exéresis de la lesión. Como pueden observar, esto es una técnica que es más invasiva. Como toda técnica invasiva va a tener más riesgo de morbilidad o de complicaciones asociadas, pero nos permite resecar completamente el absceso como un punto a favor. Acá vemos la cirugía convencional de las que le hablé. Acá podemos ver la dura madre, que ya se hizo la durotomía, y una vez que ya se hizo la durotomía, se ingresa al parénquima para evacuar la colección. Tratamiento médico. ¿En qué caso es posible decir, bueno, solo hacemos tratamiento médico con tratamiento antibiótico? Son puntuales las situaciones. Por ejemplo, aquellos abscesos que sean pequeños, generalmente menor de 2 centímetros, se puede hacer. Cuando vemos que hay lesiones múltiples que ya son irresecables, porque son tantas las cantidades que no se pueden abordar, cuando son inaccesibles quirúrgicamente, que están en áreas elocuentes o comprometen estructuras que desde el punto de vista funcional son muy importantes, ver más el riesgo que el beneficio, o cuando hay signos de meningitis o ependimitis concomitante. En esos casos se puede optar por probar solo con tratamiento antibiótico, pero en general siempre hay que tener en cuenta el quirúrgico. ¿Para qué? Para abscesos que midan más de 2 centímetros, cuando ya hay efecto de masa, cuando el paciente ingresa con signos de foco, que está muy sintomático, cuando vemos que con el tratamiento antibiótico no responde porque no disminuye el tamaño, no mejora su clínica, se sobreagrega edema y demás, sí o sí el tratamiento quirúrgico. Cuando se tratan de abscesos que son de origen traumático, es muy importante ingresar y sobre todo con una cirugía de tipo convencional para hacer el desbridamiento de todo el tejido que esté desvitalizado. Los abscesos fúngicos también, porque son abscesos que no responden bien al tratamiento médico. Abscesos multiloculados sucede lo mismo y cuando hay dudas diagnósticas. Como complicaciones de los abscesos podemos hablar en agudas, subagudas, hipertensiones o herniación. Como subaguda puede haber irrupción del sistema ventricular, trombosis venosa y como crónica sepsis o shock séptico, que sería lo más frecuente. Tienen una mortalidad promedio del 5 al 10%. Muy bien, ahora vamos a hablar de empiema subdural. El empiema subdural, como les dije previamente, se diferencia del absceso porque se genera en una cavidad ya preformada. Es una colección purulenta en el espacio subdural, es decir, el espacio que está entre la dura madre y la aracnoides. Representa del 10 al 25% de las infecciones craneales, es menos frecuente que el absceso, pero es una patología mucho más grave.
La diferencia con el absceso, además de lo de la cavidad preformada, es que no están rodeados de reacción tisular. Ahí está lo que les dije anteriormente, de que es una cavidad preformada. Y este es un punto importante tener en cuenta, porque al ser una cavidad preformada significa que no hay una barrera anatómica que pueda detener la infección y obstruye, digamos, la penetración de los antibióticos. Por eso es que es una emergencia médica, es una patología que no puede esperar. Es mucho más grave que el absceso y está asociado a altas tasas de mortalidad. Y también tener en cuenta que el 20% se asocia a abscesos cerebrales y a otro tipo de complicaciones, como pueden ser venosa. La localización. Estos empiemas pueden estar localizados a nivel de la convexidad o parasagitales. A nivel de la convexidad significa que están en la parte más externa del encéfalo, lo que se dice córtico subcortical, y parasagitales que están al lado de la línea media. Las causas de los empiemas son similares a la de los abscesos. La principal vía es por contigüidad, porque se genera una diseminación de la infección a través de las venas diploicas, que son venas que están a nivel del hueso, que son de tipo avalvular, y la causa más frecuente dentro de estas es la sinusitis del seno frontal. La vía hematógena para los empiemas es infrecuente, pero bueno, puede estar presente, también postquirúrgica o postraumática. Los organismos más frecuentes también son los estreptococos anaerobios, como en el caso de los abscesos, y se agregan aerobios. Y considerar la posibilidad de los cultivos estériles, que se manifiestan en el 40% de los casos, mucho más que el absceso, que era en un 25%. Este también es un artículo de revisión bibliográfica que se publicó en el 2018, en la que se estudiaron cuáles eran los factores que predisponían a mal pronóstico. Los principales fueron aquellos pacientes que ingresaban con déficit focal, que tenían convulsiones, pacientes o inferior a 15 y los que tenían asociado meningitis. Todos estos 4 factores son predictores de mal pronóstico. El diagnóstico también es imagenológico, con tomografía y resonancia con y sin contraste, y la punción lumbar se las nombro para que tengan cuidado y precaución porque es potencialmente peligrosa por el riesgo de herniación. Si hay efecto de masa, se aconseja no hacer punción lumbar. Siempre antes de hacer una punción lumbar es importante hacer una tomografía o una resonancia para descartar edema y demás, ¿bien? O en todo caso realizar un fondo de ojo para ver si existe papiledema. Acá podemos ver una tomografía de cómo se ve un empiema. Hacia la izquierda tenemos un empiema de la convexidad y hacia la derecha un parasagital. Entonces se va a ver como una lesión hipodensa que es en forma de semiluna y que realza su membrana medial a la administración de contraste. En cuanto a la resonancia, también lo vamos a ver tipo intensa en la secuencia T1, realza a la administración de contraste. En T2 se va a ver de manera hiperintensa y restringe a la difusión. Este es un ejemplo de empiema parasagital. El tratamiento quirúrgico de urgencia, no hay dudas, acá no hay posibilidad de hacer solo tratamiento antibiótico, es quirúrgico. ¿Cuáles son las opciones quirúrgicas? Se puede realizar orificio de trépanos en los casos de los estadios más tempranos del empiema, porque la infección tiende a estar más líquido y es más fácil de aspirar. Pero cuando ya es una etapa más avanzada, que está más consolidado, hay que ingresar y hacer una craniotomía, ¿bien? Es decir, una cirugía convencional. El tratamiento antibiótico también es prolongado entre 4 a 6 semanas con banco ceftazidima y metronidazol. Sobre todo el metronidazol se sospecha de anaerobios, pero siempre cefalosporinas y vancomicinas son los ideales. Y los anticonvulsivantes, al igual que los abscesos, se pueden dar. Complicaciones de los empiemas. Los empiemas están asociados a mayor tasa de complicaciones, entre ellas puede generar un absceso cerebral con trombosis de venas corticales, también encefalitis.
Tener en cuenta que el 55%, perdón, de los pacientes salen con déficit neurológicos. Pueden salir también con convulsiones persistentes que pueden durar entre 1 a 2 años y quedar con una secuela de una hemiparesia residual. La mortalidad es del 20%, duplica la mortalidad del absceso cerebral. Por eso es una emergencia neuroquirúrgica y hay que abordarla inmediatamente una vez que se hace el diagnóstico. Vamos a seguir ahora con el absceso epidural cerebral. El absceso epidural, como su palabra lo indica, es una colección purulenta que va a estar por fuera de las meninges, es decir, entre la dura madre y la tabla interna. El 20% de los abscesos epidurales coexisten con empiema. Generalmente, a diferencia de los empiemas, no se asocian a crisis comiciales y tienen mejor pronóstico. Las causas también pueden ser por contigüidad a través de un proceso infeccioso de los senos paranasales o de una otitis. Pueden ser resultar de una complicación postraumática o posquirúrgica, una infección del cuero cabelludo, entre otras. Pero la principal es por contigüidad, que esas son características que hasta ahora se comparten con el absceso y con el empiema. En la tomografía, ¿cómo vamos a ver a este absceso epidural? Bueno, como vemos acá, se ve como una lesión que es de tipo extraaxial. Esto significa que no está a nivel del parénquima. Es de tipo biconvexa, hipo o isodensa, que genera efecto de masa. Como acá pueden ver, existe un edema vasogénico asociado que tiende a desplazar contralateralmente a las estructuras y a la administración de contraste realza periféricamente. El tratamiento también es quirúrgico de urgencia, ya lo vamos a ver en algunas fotos quirúrgicas que les traje. Es importante tener en cuenta de no abrir la dura madre, así como un tips, porque ya que está por fuera de la dura madre, hay que evitar transgredirla, a menos que sepamos que tiene un empiema subdural asociado. La antibiótico terapia también es prolongada, promedio en 6 semanas, también se utiliza vancomicina y cefalosporina de tercera generación. Es importante debridar todas las heridas craneales en el caso de que estén asociados a traumatismo y realizar craniectomías, es decir, extraer óseos que estén asociados a osteomielitis o a infección del hueso, del cráneo. Acá podemos ver una imagen intraquirúrgica en la cual ya se vio que se hizo la incisión del colgajo, se rebatió medialmente y se realizaron orificios de trépano, 2 orificios de trépano, que esto es útil porque nos permite aspirar para tomar muestra del absceso. Del absceso epidural. Una vez que se toma muestra, ahí la podemos ver con una jeringa, lo mandamos a cultivo. Ya procedemos a realizar la craniotomía, ¿sí? Se realiza la incisión ósea, como la vemos acá. La placa se vuelve a colocar a menos que esté afectada. Si se ve signo de osteolisis o de que hay compromiso de la tabla interna y demás, la plaqueta se tiene que extraer y no se puede volver a recolocar hasta pasado un determinado tiempo, ¿bien? Y esto nos favorece, ya la craniotomía hecha, poder realizar un lavaje profundo y realizar la exéresis completa de este absceso. Ya podemos ver, el absceso ya fue eliminado, digamos, y ahora lo que se procede a hacer es el cierre. Generalmente, bueno, en este caso se volvió a colocar el hueso porque no había infectado. Absceso epidural espinal, ahora vamos a hablar de esto, o sea, es el mismo absceso del que hablamos recién, pero a nivel de la columna. Es una colección purulenta que va a estar entre la dura madre espinal y el periósteo vertebral. Generalmente no son patologías frecuentes, es raro que se presenten, pero lamentablemente en el último tiempo se reportaron en una mayor incidencia debido a la presencia de factores de riesgo que favorecen a su aparición, y entre ellos la hipertensión. Como sabemos, la mayoría de la población, la diabetes, la mayoría de la población es diabética,
el consumo de estupefacientes endovenosos, la insuficiencia renal crónica y el alcoholismo. Esos son los principales factores de riesgo que promueven al desarrollo de estos tipos de patologías. Tiene un ligero predominio por el sexo masculino, con un promedio de edad de 57 años, más o menos 16, y pueden acompañarse de infección a nivel de las vértebras o del disco intervertebral, es decir, de osteomielitis y discitis. Y en cuanto a su localización, predominan a nivel dorsal, esa es la principal localización, tienden a estar a nivel posterior, ¿sí? Es decir, el 82% son dorsales y un 18% ventrales. Dorsal es la principal localización, como segundo orden de frecuencia es a nivel lumbar y lo más infrecuente es cervical. Este es un artículo, también es una revisión bibliográfica que se hizo en Filadelfia, en la que, acá podemos ver en esta tabla, el agente etiológico más frecuente de los abscesos epidurales espinales es el Staphylococcus aureus, en un 63% de los casos. Las principales causas son la propagación hemática, bien, ya sea por infecciones cutáneas, esto es porque está justamente íntimamente relacionado al principal factor de riesgo que es la diabetes. Recordar que los pacientes diabéticos son muy propensos a desarrollar úlceras que se tienden a infectar fácilmente y esa es la principal vía por la cual llega la infección y se puede desarrollar este absceso. También el consumo de estupefacientes, las endocarditis, las infecciones urinarias. Hay que pensar también en propagación directa, por ejemplo, por una úlcera de decúbito que esté ahí cercana a la columna, un absceso del psoas, traumatismos que sean penetrantes, causas posquirúrgicas, fundamentalmente todas las cirugías de columnas que sean instrumentadas tienen su riesgo de poder desarrollar infección y post-traumatismo raquimedular. En cuanto a la clínica, generalmente hay que pensar en los tres principales síntomas que son la dorsalgia, la presencia de fiebre y la hiperestesia focalizada. Algunos otros signos pueden ser presencia de sintomatología radicular, pueden cursar con foco sensitivo o foco motor. Esto depende mucho si genera o no compromiso medular. Puede asociarse a incontinencia vesical o intestinal. La fiebre, el sudor y el escalofrío son síntomas que también se pueden presentar. Y hay uno que es muy característico y puntual, que es un forúnculo dérmico asociado. Es muy característico, pero no es frecuente. Se presenta solo en el 15% de los casos. ¿Por qué vamos a pensar que existe una disfunción medular? O sea, ¿cuál es el mecanismo que me puede generar una disfunción medular, un absceso espinal? Es justamente porque puede generar una compresión mecánica, es decir, es tanta la colección que ya comienza a comprimir la médula y depende de qué segmento de la médula comprometa, va a ser la clínica asociada. Puede ser también por un mecanismo vascular, es decir, que genere una lesión arterial, un colapso venoso o una tromboflebitis, o por infección medular propiamente dicha, ¿bien? En cuanto al diagnóstico, el método de elección es la resonancia magnética, con y sin contraste. Para columnas siempre lo ideal son las resonancias. Nos permite evaluar perfectamente la extensión y la localización y estudiar las partes blandas para descartar que haya compromiso infeccioso. La radiografía simple también es un estudio útil porque nos permite ver si hay o no osteomielitis adyacente. La mielografía también es una posibilidad que se puede realizar para descartar signos de compresión extradural. Y la tomografía, por supuesto, pero si disponemos de resonancia sería lo ideal. Acá podemos ver una imagen de resonancia en secuencia T1 hacia la izquierda y en T2 hacia la derecha. Como ven, marcado con flechas, se va a ver una lesión que es hipo o isointensa en T1, hiperintensa en T2, que refuerza la administración de gadolinium y el refuerzo puede variar. Puede reforzar de manera bien densa y homogénea, es decir, se ve bien blanco, brillante, puede ser heterogéneo, combinadas con áreas blancas y negras, o puede ser un realce pequeño, delgado y bien periférico. En este caso es homogéneo el realce que tiene. El tratamiento también es tanto médico como quirúrgico.
El tratamiento médico, seguimos con el mismo esquema antibiótico, cefalosporina de tercera generación, más vancomicina, y en este caso se utiliza rifampicina. Promedio de duración del tratamiento es entre 3 a 4 semanas endovenoso, seguido de 4 semanas vía orales. ¿En qué caso vamos a pensar y decir, bueno, intentamos solo con tratamiento médico y vemos cómo evoluciona? En caso de que, si la lesión es pequeña y no genera sintomatología o compromiso y los pacientes tienen demasiadas comorbilidades como para someterlo a un acto quirúrgico, se puede expectar y controlar con el tratamiento antibiótico. En caso también de que existe un compromiso extenso del conducto raquídeo y en los pacientes que ya ingresan con parálisis completa de más de 3 días de evolución, por lo general estos ya son cuadros irreversibles. El objetivo de la cirugía, más allá de, por supuesto, combatir este proceso, es justamente controlar el daño neurológico, progrese a más disfunción medular. Pero cuando ya está instalada de este tipo, que es irreversible, se prefiere en este caso realizar tratamiento médico. Quirúrgico. El quirúrgico hay que tener en cuenta que se realiza un drenaje bien profuso de lo que es la colección, hay que desbridar todo el tejido de granulación y la estabilización ósea se realiza en casos puntuales. Cuando, por ejemplo, son abscesos que están asociados a osteomielitis, generalmente se asocian a inestabilidad de la columna. Entonces, ahí se prefiere instrumentar para hacer fijación de la columna. Acá les traje un video de que se hizo un absceso anterior que se hizo en nuestro servicio. Fue a nivel C1, C2, C3. Es un absceso poco frecuente, como es anteriormente, generalmente son a nivel dorsal y posteriores. Ahí vamos a ver si... Ahí vemos cómo... Uy, perdón que no se está proyectando. Muy bien. Por lo general, para abordar los abscesos se tienden a hacer laminectomías, en el caso de que estén posteriores, se reseca la lámina para poder acceder bien al absceso. En este caso acá ya vemos que se hizo una incisión sobre todo el tejido fibroso y ahora se evacúa con aspiración. Siempre hay que controlar e introducirla bien profundamente para agarrar la mayor cantidad posible del absceso y luego se irriga con solución fisiológica para hacer el lavado, ¿bien? Ahí ya vemos que se comprueba que el líquido que sale ya es claro, ya no hay absceso y listo, eso fue la evacuación del absceso. Se hace generalmente, lo hacemos con microscopios, ¿bien? Una vez que abordamos la columna ingresamos con microscopio para ver perfectamente y realizar la exéresis prolija de la colección. Bien, eso fue absceso espinal epidural. Ahora vamos a ver la osteomielitis del cráneo. Osteomielitis del cráneo es un proceso infeccioso a nivel de la calota craneana. También existe la osteomielitis vertebral, ¿bien? Es menos frecuente, pero en este caso yo solo les voy a hablar un poco de la osteomielitis de cráneo. Generalmente el cráneo es bastante resistente a la infección, pero bueno, cuando tiende a ocurrir, la verdad son procesos que hay que prestarle atención y abordarlos quirúrgicamente porque tienen mucho riesgo de morbilidades. ¿Cómo llega a infectarse el cráneo? Bueno, puede ser a partir de un foco de contigüidad, generalmente es a partir de los senos, un seno aéreo infectado, por traumatismos penetrantes o la vía hematógena que es infrecuente, la verdad, pero se las nombro como para que también la tengan en cuenta. Microorganismos más frecuentes son el Staphylococcus aureus y el epidermidis. Este es un artículo también de revisión bibliográfica bastante completo. Se estudiaron 183 artículos que hablaban acerca de la osteomielitis. Tiene una visión bastante general, estudiaron todo, las características, también el abordaje, e incluso ya vamos a ver como que hicieron una clasificación propia de la osteomielitis que me pareció interesante. Este es un cuadrito donde vemos las diferentes vías a través de las cuales se puede generar la osteomielitis.
Puede ser por contigüidad, que es la vía más frecuente. Como vemos, una mastoiditis puede ser por una infección de los senos, por otitis, por infecciones del scalp o del tejido blando. Perdón, se me fue el nombre. Del cuero cabelludo, ¿bien? También puede ser por un postraumático, por ejemplo, o posquirúrgico. También hay que tener en cuenta la posibilidad de heridas de arma de fuego, que puede generar infecciones. Y la vía hematógena, como les dije previamente, es infrecuente, pero dentro de ellas hay que pensar siempre en la vía respiratoria, ¿sí? Esta es la clasificación de las que les hablaba. Dividen a la osteomielitis según si su origen es sinorrinotogénico y las que no son de origen sinorrinotogénico. Las sinorrinotogénicas son las más frecuentes y las divide según qué sector de la base del cráneo afecta, ¿sí? Base anterior, media o posterior, ¿bien? Y dentro de las que no están asociados a los sinorrinotogénicos sería las postraumáticas, las de causa iatrogénica o por vía hemática también. Desde el punto de vista clínico, las osteomielitis de cráneo pueden ser agudas o crónicas. Las agudas generalmente cursan con procesos, son sépticas. El paciente tiene signos de toxicidad con tríada de Celso a nivel del cuero cabelludo y tienden a estar asociados a osteomielitis epidural, empiemas, abscesos. Las crónicas no hay signo de toxicidad, por lo tanto tienen mejor pronóstico y se puede observar imagenológicamente como una destrucción ósea irregular. El tratamiento también es quirúrgico, es importante realizar el desbridamiento prolijo con la extracción de la plaqueta en el caso de que sean infecciones de prótesis craneales y extraer bordes de huesos e incluso para llegar hasta el borde o el marsano, digamos. El tratamiento antibiótico también es prolongado entre 6 a 12 semanas. Una vez que se realiza el tratamiento quirúrgico, la cranioplastía se realiza 6 meses después del tratamiento quirúrgico. ¿Qué es la cranioplastía? Como ya sabemos, el hueso al estar infectado lo vamos a tener que extraer, ¿bien? O sea, se realiza una craniectomía. Queda un defecto óseo que hay que corregirlo porque con el tiempo puede generar lo que se denomina síndrome de trefinación, que hay que pensar que al dejar el sin la protección del cráneo, la presión atmosférica puede generar lesión. Entonces generalmente son pacientes con cefaleas crónicas que pueden incluso convulsionar o tener déficit cognitivo. Por eso es importante reparar este defecto óseo. La cranioplastía se puede realizar, como vemos acá, este es un tipo de prótesis 3D que se moldea de acuerdo al paciente de un material que se denomina metilmetacrilato. Esta es una opción. Otra opción es colocar una malla de titanio, también es una cranioplastía 3D. Este es un material más flexible, es biocompatible y eso es otra opción de la cual se puede hablar, ¿bien? Este es un artículo en la que habla de una opción de tratamiento para aquellas cranioplastías que son refractarias, que a pesar del tratamiento quirúrgico y demás, de la osteomielitis, que a pesar del tratamiento quirúrgico y más, continúan recidivando. Una opción es la oxigenoterapia hiperbárica, ¿bien? ¿Cuáles son los beneficios de realizar esto? Que por un lado se basa en el fundamento de que con la oxigenoterapia se mejora la oxigenación del tejido, ayuda a la destrucción del biofilm, favorece por otro lado la penetración de los antibióticos al sitio de infección y promueve la angiogénesis y la osteogénesis. Por supuesto, esto es un tratamiento que no está disponible en todos los centros, de hecho en la mayoría no existe, y tiene sus efectos adversos como cualquier otro procedimiento. En este caso se haría el riesgo de oxigenotoxicidad, del barotrauma por la que ejerce esta oxigenación y puede ocurrir perforación de la membrana timpánica. Y finalmente vamos a hablar de las infecciones parasitarias. Acá les nombré a las 3 principales que serían la neurocisticercosis, la hidatidosis y la toxoplasmosis. La más frecuente de las infecciones parasitarias en el sistema nervioso central es la neurocisticercosis. Como les dije, es la infección parasitaria más frecuente del sistema nervioso central.
Este es un tipo de parasitosis que es producida por el Cysticerco celulosae, que es la forma larval de la Taenia solium. Es un tipo de helminto intestinal. Quizás ustedes, algunos ya hayan cursado parásito y sepan bien de los que les hablo, sino para los que no lo saben, es un tipo de larva que generalmente el ser humano se comporta como huésped intermediario accidental. ¿De qué manera nos vamos a infectar nosotros de esto? La forma del minto generalmente se infecta a través del consumo de carnes de cerdo que estén mal cocidas. Y la larva puede ser por el ingesto de los huevos, por ejemplo, por vía fecal oral, al consumir verduras y vegetales que no estén bien lavados y que contengan los huevos y demás. Pero bueno, hay que pensar sobre todo eso. Generalmente el cerdo es el que va a tener la forma del huevo, y después, una vez que, por ejemplo, el cerdo defeca y demás y tienen contacto con caninos, ahí llega a nosotros por vía fecal oral o directamente consumiendo la carne cruda, como para que a grandes rasgos sepan un poco de las infecciones. Acá vemos una imagen de lo que sería la Taenia solium, una imagen microscópica de este helminto, y esta es una representación histológica de la formación de un quiste por este cisticerco a nivel del sistema nervioso central. Este es el quiste, y estas dos imágenes que vemos acá redondeadas corresponden al helminto. Desde el punto de vista neurológico, dos formas de quistes que podemos encontrar: el quiste celuloso o el quiste racemoso. El celuloso es el más frecuente. Por lo general, como vemos ahí en la imagen, son quistes bien uniformes, ovalados, que tienen paredes delgadas, miden en promedio entre 3 a 20 milímetros y tienden a localizarse a nivel del parénquima cerebral o en algunos casos en el espacio subaracnoideo, y cursan con inflamación moderada, a diferencia del racemoso, que tiene gran inflamación. El racemoso, como su palabra lo dice, racemoso viene de racimo, está formado por múltiples sacos en formas de racimos, tiene un crecimiento mucho más activo, adoptan gran tamaño, entre 4 a 12 centímetros, y estos racimos son los que penetran en el espacio subaracnoideo. Están asociados a inflamación intensa y no contienen larvas. Los quistes del cisticerco tienen una gran predilección por el sistema nervioso central. Aparte del sistema nervioso central, también tiende a afectar el músculo estriado. Dentro del sistema nervioso central, la principal localización es en las leptosmeninges, entre un 27 al 56% de los casos. Segundo lugar, parénquima cerebral, ventrículos o mixta, es decir, tener combinaciones, localizaciones combinadas. Acá vemos una imagen anatómica, ya cadavérica, de los quistes de cisticerco. Como pueden ver, tienen predilección por las leptosmeninges, son bien externos. En este caso vemos múltiples, hasta incluso un quiste intraventricular. En cuanto a la clínica, puede ser cursar de manera benigna, incluso asintomático, sin haber percepción de la patología, con convulsiones que son tratables, pueden hacer meningitis también, o la forma agresiva, que ya cursa con hidrocefalia, fundamentalmente aquellos quistes que son intraventriculares, que generan obstrucción, epilepsia o síndrome de hipertensión endocraniana. El diagnóstico: con el líquido cefalorraquídeo vamos a ver que va a existir una presión aumentada con eosinofilia como signo de parasitosis. Hay que realizar pruebas serológicas que son específicas para cisticerco, sería la medición de los anticuerpos, el ELISA o Western blot, y la tomografía con y sin contraste, que es de elección. ¿Qué vamos a ver? En este caso se puede realizar también resonancia, por supuesto, que es mucho más precisa. Acá les muestro imágenes de resonancia que nos permiten apreciar mejor las lesiones. Como pueden ver, si ven mi cursor, se tratan de lesiones que son quísticas, son hipointensas respecto al parénquima, pueden ser múltiples o únicas, pero por lo general son múltiples, que refuerzan a la administración del contraste. En algunos casos se pueden ver, si ven acá, estos puntitos hiperintensos que corresponden al escólex del parásito. El escólex es la cabeza o todo el componente cefálico del parásito, ¿bien? Y en algunos casos se asocian a calcificaciones.
Acá vemos ejemplos. Esto es un ejemplo de calcificaciones que son ideales verlas en tomografía. Estos puntos blancos, que si ven son de igual densidad que la carota craneana, son múltiples calcificaciones producidas por el cisticercos. Este es un caso de cisticercosis diseminada, son múltiples quistes, y que incluso además de invadir parénquima llegan a núcleos de la base, a nivel ventricular, y este es un caso específico de cisticercosis intraventricular. Acá vemos una imagen intraoperatoria del cisticerco, es bien clara, bien definida, como vemos se localiza a nivel del parénquima y bueno, es importante resecarlo completamente sin dejar fragmentos para que justamente no se generen siembras ni vuelvan a recidivar. El tratamiento es médico y quirúrgico. El médico como elección es el praziquantel como un antihelminto y se puede utilizar corticoides cuando hay gran efecto en masa. El quirúrgico depende de dónde esté la lesión. Si son lesiones profusas, se abordan mediante una biopsia esterotáctica, como vimos anteriormente. Si hay hidrocefalia, se colocan sistemas de derivación para derivar el líquido cefalorraquídeo. Y si hay lesiones intraventriculares, hay que realizar resección endoscópica. Este es un artículo en donde se habla específicamente del tratamiento de la neurocisticercosis. Hay algunos cambios o sugerencias. Por un lado, algunos autores sugieren combinar los antihelmintos, albendazol con praziquantel, en el caso de que existan 2 o más quistes, porque se comprobó que combinándolos más es más efectivo y se reduce la morbilidad y ayudan a reducir la prolongación de la patología, ¿bien? O la evolución. Los corticoides optimizan la respuesta antiinflamatoria y mejoran la evolución clínica. También se comprobó que existe una respuesta favorable al tratamiento endoscópico en el caso de aquellos quistes que se localicen a nivel ventricular. Idea que como vimos anteriormente son los de tipo racemoso, por lo general tienen peor pronóstico, están asociados a mayor complicaciones y por lo tanto el tratamiento es más prolongado. Y por otro lado, tener en cuenta la importancia del monitoreo con resonancia de las lesiones en un periodo de entre 3 a 6 meses post tratamiento para comprobar que realmente se haya resuelto la patología. Ahora vamos a hablar de la hidatidosis. La hidatidosis cerebral también es un tipo de parasitosis que es producida por el equinococo granuloso o tenia canina también se llama. Es un tipo de helminto intestinal que la transmite el perro por lo general y nosotros nos comportamos también como huéspedes accidentales al consumir alimentos por vía fecal-oral, alimentos que estén contaminados con las heces caninas, ¿sí? Es infrecuente la localización cerebral de la hidatidosis, ¿sí? La hidatidosis por lo general afecta al hígado y al pulmón, son sus 2 órganos dianas, y el 2% es solo cerebral. Pero una vez que se presente una hidatidosis cerebral, hay que tratarla y es importante que sea inmediato. En cuanto a lo cerebral, se van a formar quistes a nivel de la sustancia blanca que pueden ser múltiples o solitarios. Acá vemos una proyección microscópica del parásito, del equinococo granuloso. En cuanto a la clínica de la hidatidosis, también cursan con hipertensión endocraniana por el efecto de masa que pueden haber signos de convulsiones. El diagnóstico con la tomografía es indispensable, por supuesto, que por lo general vamos a ver lesiones a nivel temporoparieto-occipital. Hay que hacer técnicas precisas de inmunoelectroforesis ELISA y una prueba propia para diagnosticar este equinococo es el arco 5. Acá vemos una imagen en resonancia, tomografía primero hacia la izquierda y resonancia hacia la derecha. Se ve claramente esta lesión bien quística que es hipointensa en relación al parénquima. Por lo general tiene la misma densidad que el líquido cefalorraquídeo. Acá pueden comparar cómo se ve a nivel ventricular el líquido y el del quiste. En T2 se va a ver de manera hiperintensa y vemos que no realza la administración de contraste. Y en caso de que haya edema perilesional tiende a ser escaso, pero sin embargo por lo general son lesiones tan grandes que ya
por la propia lesión genera el efecto de masa. Tratamiento quirúrgico, es importante al momento de realizar la extirpación del quiste que se extirpe de manera intacta, no hay que romper el quiste. ¿Por qué? Porque puede haber riesgo de siembra iatrogénica. Al romper el quiste, diseminamos el parásito por el resto del tejido nervioso y se pueden generar reacciones anafilácticas importantes. Como tratamiento coadyuvante, que también es sumamente importante, es los antihelmínticos. Como número 1, el albendazol. Acá es también un artículo que fue publicado en Alemania en el 2018 que habla bien de la terapéutica de los quistes. Como les dije anteriormente, al momento de realizar la exéresis es importante que sea de manera intacta. La craniotomía tiene que ser amplia para esto, justamente para favorecer, hay que realizar una disección prolija y extraerlo. La durotomía tiene que ser cuidadosa porque hay quistes que tienden a estar superficiales, bien córtico-subcortical, y uno al realizar la durotomía puede correr el riesgo de lesionarlos. Hay que hacer la disección microquirúrgica bien prolija para poner la pared quística. El tema de la aspiración es controvertido porque por el riesgo también de diseminación o de siembra iatrogénica. Y el que mejor funciona para el caso de las hidatidosis, disminuye la recurrencia y ayuda a combatir la presión intraquística, la reduce también. Acá vemos una imagen intraoperatoria de cómo se está resecando el quiste y se saca en bloque, ¿bien? Acá vemos un ejemplo ya del quiste extraído. Son lesiones bastante importantes, son grandes, generan bastante efecto de masa. Y finalmente vamos a hablar de la toxoplasmosis. La mebiasis se las puse acá como para que tengan en cuenta que también es una parasitosis que se puede ver, pero no es tan frecuente, así que no voy a hacer mucho hincapié en eso. La toxoplasmosis sí, y es muy importante. La toxoplasmosis es la infección parasitaria más frecuente del sistema nervioso central en pacientes con SIDA. ¿Sí? Hay que tener en cuenta, generalmente afecta a pacientes inmunocomprometidos, ¿sí? O con inmunodeficiencias. ¿Puede afectar a inmunocompetentes? Claro que sí, pero es raro la afección cerebral, porque la afección cerebral se genera en la mayoría de los casos en los estadios ya avanzados de los pacientes con SIDA. Es producido por el Toxoplasma gondii, que es un protozoario. Se dice que es un parásito intracelular obligado. El huésped definitivo son los felinos y como huésped intermediario occidental estamos nosotros, ¿sí? ¿Cómo lo adquirimos a la infección? También vía fecal oral, las heces contaminadas de los gatos, por el contacto directo con los felinos. Hay que tener en cuenta que los gatos no nacen con toxoplasmosis, ¿sí? Para que un felino tenga toxoplasmosis, tiene que ser un felino que tenga contacto con el exterior, por ejemplo, que haya ingerido comidas que estén contaminadas con carne, con los huevos del toxoplasma, o puede ser carnes crudas, aquellos gatos que cazan ratones, por ejemplo. Esos son los que tienen más riesgo de tener toxoplasmosis. Si son domésticos y no tienen mucho contacto con este tipo de actividades, no necesariamente la vayan a tener, ¿bien? La parasitosis más frecuente, entonces, del sistema nervioso central en pacientes con SIDA. La localización en el sistema nervioso central, como principal punto, se localizan las lesiones a nivel de los ganglios de la base, ¿sí? También pueden estar en cerebelo y en el tronco. En cuanto a la clínica, hay que pensar que es una lesión que ocupa espacio, se comporta como un absceso con tumor, genera efecto de masa, es decir, hipertensión endocraniana, cefalea, náuseas, vómitos, eso es lo principal. Es la causa más frecuente de efecto de masa en los pacientes con HIV. También puede haber deterioro de conciencia, convulsiones, signos de foco, ¿bien? Este también es un preparado, en realidad ya es un preparado anatómico post-mortem, en donde se ve esta lesión que es bien cavitaria, con focos hemorrágicos asociados, es típico de la toxoplasmosis, simula incluso ser como un absceso, ¿bien? En este caso es único, pero también pueden ser múltiples. El diagnóstico se realiza con tomografía, con resonancia, que es el método más sensible, las pruebas serológicas, en este caso la PCR, para hacer la identificación del ADN del parásito, y la biopsia cerebral, que es importante para poder realizar la visualización del mismo.
Acá, bueno, les mostraba una imagen como para que vea cómo se ve histológicamente este parásito en el sistema nervioso central. Acá vemos el quiste formado por todos los protozoarios. ¿Cómo vamos a hacer, qué conducta vamos a tomar ante una toxoplasmosis? En general, la toxoplasmosis, el tratamiento es médico, ¿bien? Hay casos puntuales en los que hay que realizar biopsia, sí, y ya lo vamos a ver. Pero, ¿qué vamos a hacer? Una vez que tengamos el diagnóstico presuntivo de que puede existir toxoplasmosis, vamos a iniciar el tratamiento empírico. ¿Con qué? Con pirimetamina y sulfadiazinas. Son la medicación de elección para la toxoplasmosis, y luego se ve qué sucede, si hay o no respuesta. En caso de que exista respuesta clínica, o si hay respuesta clínica al tratamiento, hay que continuarlo, ¿bien? Pero si vemos que no hay respuesta clínica pese al tratamiento instaurado, hay que realizar una biopsia cerebral. Acá vamos a ver una imagen de cómo se observan estas lesiones en el encéfalo. Esa es una resonancia en la imagen superior, un T1 con contraste, en la que se ven esta lesión hipodensa o hipointensa en T1, que también refuerza periféricamente en forma de anillo a la administración de contraste. Pueden ser múltiples, bilaterales, se localizan con mayor frecuencia en los ganglios de la base, tienen efecto de masa importante y se pueden ver en algunas ocasiones calcificaciones y hemorragia. Hay que tener mucho cuidado porque una imagen así que me aparece única también nos presta a diagnósticos diferenciales con un absceso, con una metástasis, ¿bien? Y en la tomografía se ve similar. Es un artículo publicado acá en nuestro país, fue realizado en el Hospital Ramos Mejías de Buenos Aires, un hospital acá de Capital, en la que se estudió la eficacia de las biopsias para el manejo de este tipo de lesiones en los pacientes HIV. Entonces, ¿a qué se concluyó? Que la biopsia cerebral es útil para mejorar el diagnóstico en estos pacientes, mejoran incluso la terapéutica porque nos permiten hacer el diagnóstico definitivo y por lo tanto se asocia a baja morbimortalidad. ¿A quiénes le vamos a hacer biopsia cerebral? ¿Se biopsian todas? No, se biopsian aquellos pacientes que tengan titulación negativa para toxoplasmosis, ¿sí? Eso significa que no es toxoplasmosis, por lo tanto puede ser una metástasis, puede ser un absceso, ¿bien? Aquellas lesiones que son accesibles desde el punto de vista de la biopsia y que son atípicas para toxoplasmosis, es decir, no tienen la localización que vimos anteriormente, no están cercanos a los ganglios de la base, o aquellos pacientes que tengan asociado, además del cuadro, una neoplasia o infección extraneural que afecte al sistema nervioso central. Y, por supuesto, ante cualquier duda diagnóstica hay que hacer la biopsia cerebral. ¿Cuáles son las pautas para realizar la biopsia? Esta es una imagen muy similar, también intraoperatoria de nuestro servicio, en la que en el caso de estos tipos de lesiones para la biopsia hay que seleccionar aquellas que estén más accesibles quirúrgicamente. Si son múltiples, se prefiere elegir aquellas que no estén en área elocuente o aquella lesión que produce mayor efecto de masa o la que es responsable de la sintomatología, ¿bien? O la que no responda al tratamiento, que pese al praziquantel y demás, a la pirimetamina y a la sulfadiazina no generen involución, no reduzcan el tamaño y demás. Por otro lado, la lesión que no tenga refuerzo al contraste, hay que tomar la muestra del centro, ¿bien? Pero si la lesión refuerza la administración de contraste, se toma en la zona de donde realza el contraste. ¿Por qué? Porque generalmente donde realza el contraste es donde hay mayor parásitos, ¿sí? Entonces, ese punto es importante tenerlo en cuenta. Ha sido todo, fue la verdad bastante resumen de las neuroinfecciones, son patologías amplias, de hecho no hablé de todas, hablé de las más importantes, pero bueno, espero que les haya sido útil y por supuesto que ante cualquier duda o consulta que tengan pueden
escribirme a mi mail personal, que ahí se los dejé, micaelaechevarria@hotmail.com. También les comparto el link del servicio, si alguno está interesado o quiere conocerlo, ahí subimos constantemente nuestros casos, publicaciones, cómo está conformado nuestro equipo y demás. Les agradezco mucho y sobre todo espero que les haya sido útil. Muchísimas gracias, doctora. Eh, es muy importante tener en cuenta pues todas estas enfermedades asociadas a infecciones del sistema nervioso. Eh, excelente explicación, quedó bastante claro, bastante conciso y de verdad le reitero muchísimas gracias por participar en el Congreso y esperamos que pues en próximas oportunidades podamos trabajar en otras actividades. Bueno, muchas gracias. Sí, por supuesto que si quieren les puedo compartir la clase, no tengo ningún problema, ¿sí? Gracias a Y todos los muchas gracias asistentes por la por invitación asistir a también, nuestro a hermoso ustedes. proyecto, el primer Congreso de Neurología, Neuropsiquiatría y Listo, doctora. Neurocirugía. Esperemos que todo haya sido de su agrado. Recuerden que enviaremos el post-test que estará abierto durante las próximas 24 horas. Si alguno no se ha visto alguna de las charlas, pues todas están montadas en el canal de YouTube para que las puedan repetir, ver, y si alguno tiene alguna pregunta, pues pueden hacérnoslas llegar, que con mucho gusto se la haremos llegar a los doctores.